Alejandro Magno, el conquistador absoluto. Un hombre que, con solo 20 años, derrotó imperios, arrasó ejércitos y cambió la historia para siempre. Sus enemigos lo temían, sus soldados lo adoraban. Nunca perdió una batalla, o al menos eso es lo que nos han hecho creer. A lo largo de su campaña, arrasó con civilizaciones enteras, pero en lo más profundo de su imperio, en un territorio hostil y desconocido, se enfrentó a un enemigo que lo puso contra las cuerdas. Un enemigo que casi lo mata en el campo de batalla y que, contra todo pronóstico, hizo lo que nadie había logrado antes: obligarlo a retroceder. Pero, ¿quién fue este guerrero que desafió al invencible Alejandro? ¿Cómo lo derrotó? ¿Y por qué esta batalla marcó el principio del fin de su imperio? Hoy te contaré la historia del único hombre que puso a Alejandro Magno de rodillas. La India, el desafío final. Después de derrotar al imperio persa, Alejandro Magno miró hacia el este. No era suficiente haber conquistado Egipto, Babilonia y la mítica Persia. Quería seguir avanzando hasta los confines del mundo conocido. Sus ambiciones no tenían límites, y cuando supo de las tierras de la India, su mente solo tenía un objetivo: conquistarlas. Pero la India no era como los territorios que había atravesado antes. El paisaje cambió drásticamente. Las extensas llanuras persas fueron reemplazadas por junglas sofocantes, ríos caudalosos y montañas impenetrables. El calor era asfixiante, las lluvias incesantes, y cada paso que daban en este territorio hostil se volvía una prueba de resistencia. Los soldados macedonios, acostumbrados a luchar en terrenos áridos y abiertos, sufrían en la selva india. Sus armaduras los sofocaban. Sus armas se oxidaban por la humedad y enfermedades tropicales desconocidas comenzaron a diezmar sus filas. Pero lo peor aún estaba por venir. En lo profundo de esta tierra desconocida, Alejandro se enfrentó a los mayos, una tribu de guerreros que no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. No eran un gran imperio con ejércitos organizados, sino guerreros endurecidos por siglos de lucha en su propio territorio. No huían, no se rendían, y cada rincón de la selva era su ventaja. Los generales macedonios esperaban que, como muchos antes, los mayos se doblegaran al ver el imponente ejército de Alejandro. Pero se equivocaban. No se trataba de someter a una ciudad amurallada con un golpe de efecto, sino de una lucha contra una resistencia incansable. Alejandro no podía permitir que su avance se detuviera, no después de haber llegado tan lejos. Convencido de su propia invulnerabilidad, decidió lanzar un asalto total contra una de sus fortalezas. Creía que, como tantas veces antes, su velocidad y determinación aplastarían a sus enemigos. Pero esta vez, las cosas no saldrían como esperaba. Dentro de esas murallas, lo esperaba el desafío más grande de su vida. 2. Cuando Alejandro Magno casi muere. Alejandro Magno no solo confiaba en su ejército, sino en sí mismo. Sabía que su presencia en el campo de batalla inspiraba a sus hombres y por eso siempre lideraba desde el frente. Cuando vio que el asalto a la fortaleza Mayos se estancaba, no dudó en tomar la decisión más arriesgada: ser el primero en subir la muralla. Sus generales intentaron detenerlo, pero ya era tarde. Alejandro ya estaba escalando, sin escudo y sin protección, confiando solo en su velocidad y su habilidad con la espada. Desde lo alto, los defensores lanzaban flechas y piedras para evitar su avance. Muchos soldados macedonios caían antes de llegar a la cima, pero Alejandro, esquivando los proyectiles, alcanzó el borde de la muralla y, en un acto de completa temeridad, saltó al interior de la fortaleza. Solo. La sorpresa entre los mayos fue instantánea. ¿Cómo era posible que el propio líder enemigo se lanzara de esa manera? Durante unos segundos no supieron cómo reaccionar, pero cuando vieron que Alejandro estaba solo, lo rodearon. Los primeros en atacarlo murieron en segundos. Alejandro peleaba como si estuviera en su última batalla. Su espada cortaba a todo aquel que se acercaba, pero la cantidad de enemigos era demasiado abrumadora. Luchó con todas sus fuerzas, pero cada vez eran más los guerreros que se lanzaban sobre él. Sus propios hombres, al otro lado de la muralla, intentaban subir para ayudarlo, pero la escalera se rompió y quedaron atrapados afuera. Alejandro estaba solo, rodeado, sin escape. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Una flecha atravesó su pecho. El invencible conquistador había caído. Por primera vez en su vida, Alejandro Magno estaba indefenso en el campo de batalla. Su ejército, viendo la escena desde el otro lado de la muralla, observó con horror cómo su rey estaba a punto de ser aniquilado. La leyenda podía terminar en ese instante.
3. El principio del fin de Alejandro Magno. Cuando los soldados macedonios vieron a Alejandro caer, el pánico se apoderó del campo de batalla. El hombre que siempre los había llevado a la victoria ahora estaba de rodillas, gravemente herido. Pero si había algo que los macedonios no podían permitir, era perder a su líder en territorio enemigo. Sin esperar órdenes, sus tropas cargaron con furia, abriendo paso a través de las líneas enemigas para rescatarlo. Los macedonios lograron alcanzar a Alejandro justo a tiempo. Lo levantaron entre varios hombres y lo sacaron del combate, mientras otros seguían luchando para evitar que los enemigos los alcanzaran. La fortaleza, que había sido un escenario de arrogancia y valentía extrema, ahora se convertía en el lugar donde Alejandro Magno casi perdió la vida. Los médicos de Alejandro trabajaron durante horas para estabilizarlo. Su herida era profunda y durante días su vida estuvo en peligro. Pero cuando finalmente despertó, la realidad que encontró a su alrededor no era la que esperaba. Frente a él, sus generales lo observaban en silencio, sus rostros tensos, y no por la batalla que habían enfrentado, sino por la decisión que su ejército había tomado en su ausencia. Por primera vez en su vida, Alejandro Magno no podía avanzar. Sus soldados, exhaustos, heridos y hartos de la guerra interminable, decidieron que no seguirían adelante. No importaba que Alejandro hubiera sobrevivido. Su conquista del mundo había llegado a su límite. El ejército que lo había seguido sin cuestionarlo durante años, el mismo que había cruzado desiertos, montañas y ríos sin detenerse, ahora lo desafiaba. Alejandro, el hombre que nunca había conocido la derrota en batalla, acababa de enfrentarse a un enemigo al que no podía vencer: la voluntad de sus propios hombres. Si Alejandro Magno hubiera muerto en esta batalla, el mundo que conocemos hoy sería completamente distinto. Su imperio, que hasta ese momento había avanzado sin oposición, habría quedado sin líder en el peor momento posible. Sin él, los generales que lo acompañaban habrían comenzado la lucha por el poder mucho antes de su regreso a Babilonia, fragmentando su imperio de inmediato. Pero su muerte no solo habría afectado a su ejército. Sin Alejandro, la cultura helenística no se habría expandido por Asia, alterando completamente el curso de la historia. Egipto, por ejemplo, nunca habría tenido a la dinastía tolemaica, lo que significa que la legendaria biblioteca de Alejandría jamás habría existido. Sin ese centro de conocimiento, muchos avances científicos y filosóficos podrían haberse perdido en el tiempo. Su influencia moldeó a Roma, que años más tarde absorbería muchas de las ideas militares, políticas y culturales que Alejandro diseminó en sus conquistas. Sin su legado, el ascenso de Roma podría haber sido diferente. Esta batalla en la India no fue su fin, pero sí el principio de su declive. Por primera vez, su ambición encontró un límite. Su historia no terminó ahí, pero su destino ya estaba escrito. Si su vida hubiera terminado en esta batalla, el mundo jamás habría recordado a Alejandro como el invencible conquistador del mundo. Habría sido mejor o peor sin su legado. Suscríbete a Historia en Apuros para más contenido épico sobre la historia.